buenas tardes. ¿Cómo están aquí todas mis hermanas? Bien, preparando sus cafecitos, su comidita, lo que quieran ahí, sus snacks para tener este tiempo listo para atender el estudio bíblico que nos convoca esta tarde. Le mandamos un saludo a todas las hermanas y amigas que nos ven en la transmisión, que están siguiendo el estudio de este libro, también súper recomendado. No te compares, de nuestra amiga, la autora Shannon Popkin. Sí, porque ella es nuestra amiga, ha estado aquí con nosotras, la tuvimos en la conferencia de Aviva Nuestros Corazones y bueno, ya nos hemos topado más de una vez. La estamos invitando otra vez para Navidad, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ¿estamos listas, chicas? Con sus libros, con sus notas. Ha sido súper interesante esta semana. Es la lección, es el capítulo 3, la lección 1, 2. Y la semana que viene vamos a tener otro tiempo para tomar bien la lección número 3 y hablar un poquito más, porque es muy importante dejar bien establecido cuál es este principio, alinear lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón con respecto al dinero, a las posesiones, al dar, al recibir. Entonces va a ser interesante y va a ser muy bueno que paremos este tiempo aquí meditando. Entonces, como les decía, en el capítulo 3 ya de nuestro libro, No te compares, ella va a llevarnos a analizar un poquito qué sucede cuando nos comparamos con la medida de la riqueza, ¿sí? Con la medida de la riqueza. Así se llama el capítulo. Y bueno, podríamos entrar a saber el significado de la riqueza, de la palabra riqueza. ¿Cuál es el sentido? Porque hay un sentido material y un sentido espiritual que es el mucho más valioso. Pero dice aquí, y que es el verdadero, pero en el diccionario la palabra riqueza dice que es el conjunto de las cosas que se poseen, especialmente el dinero, los bienes y las cosas, por valiosas, ¿ok? Así que a esta definición podríamos agregar una deducción. La riqueza es el conjunto de cosas materiales que se poseen, diríamos, en abundancia, especialmente el dinero, los bienes, las cosas valiosas, como podría ser nuestro closet, como nuestra despensa de alimentos, ¿verdad? Que abrimos y la gracia de Dios, miramos ahí, ¿no? Cantidad de cosas, gracias Señor. Por otro lado, también es considerado como riqueza la cantidad, y aquí, atentas hermanas, puedes pensar un poquito en esto, a veces no lo consideramos. Riqueza es la posibilidad de tener acceso a la libertad de expresión. Estamos transmitiendo un estudio bíblico. ¿Podemos comprender eso y valorarlo? Eso es una riqueza. También a la cultura, a la educación. Mucha gente no tiene acceso a la educación. Nosotros miramos a nuestros hijos y aún nosotras podemos acceder a tanta educación en estos días. Y también otro valor precioso que podemos decir es una riqueza, tener acceso a la salud. A la salud. Puedes decir, me enfermé, voy al doctor, necesito un remedio, voy a la farmacia, lo compro, lo tengo y ya. Qué valioso, ¿no? Qué valioso. A veces no lo pensamos, ¿no? Es como que lo damos por hecho. Entonces, empecemos un poquito fijando esta premisa para nuestro estudio bíblico, que por supuesto la vamos a fijar en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda ahí en Romanos 11, 36, un texto muy conocido y maravilloso. Dice el apóstol, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Entonces, lo primero que tenemos que entender y comenzar a vivir, ¿verdad?, es el entendimiento de que el Señor es el único dueño de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. Son todas las cosas suyas. Así que Él es el dueño.
Y me encanta el profeta Esdras, cuando confesaron ahí en Nehemías capítulo 9, un capítulo que me hace llorar cada vez que me meto ahí en el capítulo 9 de Nehemías, la confesión del pueblo. Y Esdras dice así, mira, puedes escuchar, si quieres anotar en tus notas, Nehemías 9:6, dice, solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ella hay. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué hermoso reconocimiento. ¿Puedes reconocer esta verdad como tuya? ¿Lo crees verdaderamente? ¿Sinceramente? Bueno, para contestar estas dos simples preguntas, si lo crees sinceramente, si es tu verdad, vamos a hacer otra profunda pregunta. Es muy importante examinar nuestro corazón porque nos engañamos, ¿verdad? No, sí, yo lo creo. Y luego estamos viviendo a nuestra manera. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿creemos realmente? Como dice la primera frase de ese versículo, tú solo eres Jehová. ¿Creemos realmente? ¿Hemos reconocido que solo Dios es Jehová, el único Dios vivo y verdadero en nuestra vida? ¿Lo hemos reconocido? ¿Hemos creído? ¿O lamentablemente tenemos que admitir que hemos estado dudando de si Dios es realmente quien dice Él que es? Algunas circunstancias de la vida, por una u otra cosa, he dudado de que Dios es el eterno existente, por ejemplo. De que Dios es santo. De que Dios es el creador y dueño de todo, como decía el versículo. De que Dios es dueño además de la vida y de la muerte. Por lo tanto, Él sabe hasta cuándo voy a respirar. Y Él me da el respiro. ¿Creemos que realmente Él es todopoderoso? ¿Que Él puede transformar una vida? ¿Lo creemos? ¿Creemos que Él es el redentor del alma que se arrepiente a Él, ante Él? ¿Creemos sinceramente que Él es todo sustentador? ¿Que es todo consolador? ¿Creemos que Él está en todo control? En todo control de las cosas que nos suceden y de nuestras familias. Tantas cosas que nos preocupan, ahí está Dios en control. ¿Lo crees? Bueno, si tú crees esto y tantas verdades más acerca de Dios, lo que deberíamos decir es como termina el versículo diciendo que los ejércitos de los cielos dicen: a ti solamente tú eres digno de toda adoración. Y cuando decimos así, entonces pensamos, a ver, ¿cómo fue mi semana? Me pude levantar cada día, gracias a Dios. Y si no te pudiste levantar por una u otra situación de enfermedad, tal vez ahí en tu cama, aún así en tu cama, pudiste servir a tu familia. ¿Cómo la serviste? Cuando estamos enfermas, poco hacemos, ¿no? Pero mucho podemos hacer en oración. Mucho podemos hacer por nuestra familia, escuchando la voz de Dios, llenando nuestros corazones de Dios. Porque vienen los niños, diferentes edades, los nietos, los hermanos vienen a uno y te presentan una situación y tú ya tienes sabiduría de Dios para compartir, para aconsejar. Viene tu esposo con una situación difícil, un apretón económico, algo que está pasando y tú ya tienes ahí palabra, sabiduría de Dios para acompañar a tu esposo en ese momento difícil. Entonces, se puede cumplir con el rol que Dios nos ha dado de diferentes maneras. Lo tenemos que cumplir. Dios nos ha dado muchas cosas, abundantes cosas. Y por eso, la definición de riqueza, como le decía, podemos deducir, nosotras somos ricas. ¿Somos ricas? ¿O tienes alguna duda?
¿Estás aquí? ¿Tienes alguna duda? Solo para considerar, escucha esta estadística. ¿Tú sabías cuántos millones de personas viven en el mundo con menos de $1 por día? Más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 al día. Por otro lado, 2.800 millones, es decir, la mitad de la población mundial, vive con menos de $2 al día. ¿Tú vives así? Este estudio lleva a calcular una triste realidad. Hay más de 448 millones de niños que sufren por bajo peso en el mundo. Yo escuchaba el testimonio, escuchamos muchas podcasts o a noticias de Latinoamérica, económicas, políticas, y a veces escuchando de Argentina. Tristes realidades. Una persona que decía, un día como y un día no como. Un día como, un día no como. Así están las situaciones en algunos países. Pero más allá de todos estos lamentables números, que más que números son personas que sufren, ¿todavía te queda duda en admitir que eres rica? Dios nos ha provisto de muchas cosas. Nuestras necesidades han sido cubiertas. Y lo seguirá haciendo porque ese es su carácter. Dios es el que sustenta. Mira, el Salmo 81:10 es conocido también. Pero la segunda parte dice el Señor, abre tu boca que yo te la llenaré. Los Salmos 81:10. Así que, teniendo sustento y abrigo, dice el apóstol Pablo, estemos contentas. Estemos contentas. Dios nos ha dado, otra vez repetimos, muchas cosas. Y tenemos que disfrutarlas. El Señor lo da para que lo disfrutemos, pero ojo, aquí van las condiciones. Para que las disfrutemos, pero nunca separadas de Él, y nunca las sustituyamos por Él. ¿Entiendes? Entonces, nada debe interponerse entre nosotros y Dios, porque, como decía Pablo, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que abramos nuestras Biblias, ahí en esta historia que nos convocó esta semana, el joven rico, Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Tan interesante. Más de una vez leímos esta historia, ahora que también estamos en nuestras lecturas bíblicas y pasamos por ahí varias veces, ¿no? Pero qué importantes lecciones estamos sacando en este encuentro. Dice Jesús, el joven, vino entonces uno a Jesús y le llamó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es la primera pregunta que él hace, ¿no? El Señor le contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, y ese es Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, atención con las claves ahí, ¿no? En la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Ya, quiero saber. Jesús le volvió a repetir, dice, bueno, los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rápidamente le dice, pero si yo todo eso los he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Tantas preguntas este joven, ¿no? ¿Qué más me falta? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue, ¿cómo? Muy triste, porque tenía muchas posesiones.
Bueno, esta historia estamos tratando de encontrar tantas... No queremos identificarnos con este joven, por supuesto, ¿no? Pero si empezamos a observar, es tan interesante que un joven, tan joven, no sé, eran joven hasta los 40, podríamos decir un joven, un adulto joven, lo que sea, pero interesado en la muerte o qué va a pasar después de la muerte, y rico, interesado dónde voy a pasar mi alma. Interesante. Podemos leer entonces este preciado momento en que el Señor se acerca a nuestras vidas y pensar, ¿cuándo fue ese momento que tú supiste que Dios te tocó en alguna situación, en alguna reunión, alguien que te invitó, alguien que te mandó un versículo, o te mandó algo, una invitación, y Dios se estaba acercando a tu vida? Y como este joven, empezaste en tu mente, en tu corazón, a hacer preguntas. ¿Qué puedo hacer yo para ir al cielo? Esa fue la pregunta del joven. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna? Bueno, la nueva traducción del Viviente lo traduce así. Interesante. Que él dijo, ¿qué acciones buenas puedo hacer o debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y ahí ya nos da una pista más, ¿no? Porque, ¿qué acciones buenas puede hacer un hombre? Una mujer. Después de que él pregunta, podríamos pensar, a ver, lo que está pasando por la mente de este joven, tal vez él escuchó en algún momento, somos como el agua derramada en la tierra que no se puede recoger, así que hay que preguntar. Tal vez él escuchó al sabio de Eclesiastés del capítulo 11, versículo 9, cuando dice, alégrate joven, en tu mocedad, en tu adolescencia, alégrate y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, sigue los impulsos de tu corazón, en los gustos de tus ojos, pero más debes saber que por todas esas cosas, todas esas decisiones que estás tomando ahora, Dios te traerá juicio. Así que yo creo que él estaba enterado de algunas cosas porque le llevó a preguntar todo esto, ¿no? Preocupado por dónde pasaría él su eternidad. Qué importante, ¿no? Esa pregunta. Este joven rico, como les decía, pretendía él que él podría hacer algo para alcanzar ese destino. Y con una buena intención, no vamos a juzgar su intención, él se acerca. No tengo el micrófono. Otra vez no tengo el micrófono. Ay, ay, ay. Gracias. Sí. Corten. No. Ya seguimos. Yo creo que igual suele hablar fuerte. Pablo, trae las cosas. Ahora sí, ya. Para la que no escuchó, yo creo que escucharon, pero estamos ahí en Lucas, ¿no? ¿Dijimos Lucas? No. Mateo 16, 19, del 16 al 22. Esa es la historia del joven rico. Y estamos analizando su razonamiento, su pensar, la preocupación que él tenía por ir a la vida eterna y tratar de hacer algo para alcanzar este destino. Entonces, es interesante porque él le dice maestro a Jesús, ¿no? Y cuando él le dice maestro, él está reconociendo que podía aprender algo de él. Así que él tenía una disposición para aprender. Pero, y es importante, ¿viste? Una lección más para nuestra vida. Podemos llegar aquí hasta la reunión con toda nuestra disposición para aprender. Lo que él no tuvo fue una disposición para poner en práctica lo aprendido. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que analizar en nuestro corazón. Señor, dame disposición para poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Entonces reconozcamos al menos 3 lecciones en esta tremenda historia para nuestras propias vidas. Lo primero que vamos a observar es que hubo en este joven rico una comparación impía. Estamos hablando de comparaciones y bueno, él hizo una comparación impía.
¿Podía este hombre hacer algo para alcanzar la vida eterna? No, por supuesto que no. Ninguno de los hombres, después de la caída de nuestros padres, ahí en el Edén, en Génesis, puede hacer algo bueno. La naturaleza es pecaminosa. Todo lo que haremos es el mal. Por eso, justamente, Dios, en su infinito amor, porque Él siempre es soberano, ¿no?, envía a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 22, a hacer estas tablas en donde Él escribiría misericordiosamente 2 veces la ley, donde Él mostraría al pueblo y a nosotras mismas la gravedad de nuestro pecado y nuestra imposibilidad de cumplir con todas las demandas santas de nuestro Señor. Entonces, había una necesidad muy grande y esa necesidad era el derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que hacían ellos antes de que viniera Cristo? Ofrendas y sacrificios. Cubrían el pecado hasta que vino el Señor Jesucristo. Él derramó su propia sangre preciosa. Ayer escuchábamos, ¿no? Qué precioso ese momento cuando recordamos la Santa Cena y valoramos lo que sucedió ahí en ese momento, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su derramamiento de sangre para cubrir y quitar para siempre el pecado de todos nosotros. Entonces, todo apuntaba a Cristo, el único y suficiente Salvador. Bendito, podemos decir, bendito Cristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a pagar el precio por todos nuestros pecados. Y esa deuda tan grande, como les decía, esa necesidad tan grande que teníamos, Él la canceló. Teníamos una tremenda deuda. Todos aquellos pensamientos, palabras y prácticas que jamás Dios haría, porque Él es santo, santo, santo. Nosotros, todos nuestros pensamientos, palabras y prácticas que hemos hecho y seguiremos haciendo mientras estemos aquí en esta tierra, solo nos condena a una separación eterna de Dios santo. Romanos 3:23, ¿no? Entonces, este joven quería una respuesta, quería varias respuestas. Ya, respóndeme. Y Jesús fue más que amoroso en contestarle, y Él, que es el primer interesado en que nosotras entendamos el Evangelio, con toda ternura va a llevarnos a comprender en diferentes maneras y a razonar, a entender cuál es la comparación impía que podemos llegar a hacer si tenemos una corta visión. Es tan importante porque el joven dice, pero si yo he guardado todas estas cosas desde mi juventud, ¿pero qué más me falta? Este joven, a su entender, y tal vez nosotras podemos pensar, ¿no? Podemos creer que tal vez somos libres de estos pecados que son notorios y groseros. Yo no digo garabatos, yo no digo malas palabras, así que yo no peco en eso. ¿Cómo le dicen ustedes a las malas palabras? Groserías, disparates. Yo no digo esas cosas que los dicen tantas personas. Nadie me escucharía tal vez decir una grosería. Pero Dios sabe, porque Él sondea todas nuestras profundidades de pensamientos y Él sabe lo que yo voy a decir antes de decirlo, y a lo mejor no lo digo en esa manera, pero digo otras cosas. Y Él, como les digo, conoce todo y todo está manifiesto delante de sus ojos. Así que tenemos que ser honestas y humildes, no apresurarnos a juzgar a este joven rico. Y si eres una criatura de Dios que ha estado corriendo tras el viento, tratando de alcanzar la medida de la religión, podríamos pensar, haciendo buenas obras, apurándote por tratar de hacer todo lo que moralmente sea correcto, que nadie
hacerle bien a todo el mundo. ¿Han escuchado a esas personas? No, yo no le he hecho nada malo a nadie. Si has estado así, en esa condición, buscando hacer todo lo que para tus ojos, porque eso es bien parcial, es muy injusto. Todos los caminos para nosotras pueden ser muy, muy limpios y ordenados, pero dice el proverbista, ante sus propios ojos, el Señor es quien realmente pesa los corazones. Así que, si nos estamos dando cuenta que hemos creído, si tú que estás ahí en la transmisión, te estás dando cuenta que tal vez creíste un evangelio falso, arrepiéntete ya y ven a Cristo, pídele perdón al Señor por tus pecados y dile, Señor, reconozco que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Pero si por otro lado eres una hija de Dios, pongamos atención a esa manera que tenemos de hacer comparaciones impías. La honestidad moral es necesaria para la verdadera cristiandad. ¿Escuchaste eso? La honestidad moral, ahora sí, vamos a buscar la moralidad, pero que sea honesta. Es muy importante para la cristiandad verdadera. No tengamos un alto concepto de nosotras mismas, pensemos de nosotras con cordura, como decía la exhortación de la semana pasada. ¿Recuerdan? Juzguémonos con justo juicio y examinemos cómo está mi vida cristiana. ¿Cómo está? ¿En qué nivel estoy? ¿Puedo decir que estoy en íntima comunión con Dios perfecta? Este día partió mi día leyendo la Biblia, partió mi día escuchando su voz, partió mi día rogando a Dios, intercediendo por todos los santos, como dice el apóstol en tantas cartas, en la recomendación, intercede, intercede, intercede. Este día partió así, tu día, ¿estás en comunión con el Señor? Una de las tareas en las que deberíamos darnos cuenta rápido si nuestra vida está en comunión con Dios es en el área de lo material, en el área en el que nos está haciendo meditar esta lección. Esta fue el área de flaqueza de este joven rico. Entonces, para él, en el caso de la salvación eterna, él no pudo conocer a Cristo como su Salvador, no le reconoció. Él se fue triste. Pero en el caso de nosotras, podemos estar también desenfocándonos, teniendo estos valores equivocados en lo material, poniéndonos tristes porque hay que dar. Y vamos a llegar a todos estos conceptos. Pero mira, lo material debería haber para nosotras, si eres una hija de Dios y dices, estoy en comunión con el Señor, por lo menos debería lo material ir perdiendo valor en tu vida. Paulatinamente, tal vez, ¿sí? No vamos a decir, llévense todo lo que está en casa, o abran la iglesia que se lleven todo lo de la iglesia. No. Vamos a decir, Dios nos provee las cosas y Él, como dijimos al principio, Él quiere que las disfrutemos, pero no separadas de Él, ni que le pongamos a Él aparte y lo sustituyamos, ¿verdad? Entonces, si verdaderamente, como decimos, nuestra moral es honesta, deberíamos examinarnos y decir, bueno, por ejemplo, ¿qué me hace entonces estar tan pegada a Pinterest? O a Instagram, o a cualquiera de las redes sociales que te hace llevar a una comparación de lo que tienen los otros, de lo que tengo yo, de lo que yo creo que tengo que tener, de lo que me falta, etc. Comparaciones impías. Si realmente eres una discípula de Dios, una seguidora de Cristo, estarás contenta y no triste, como el joven de la historia, quien tenía ese corazón arraigado en lo material. Cuando ponemos nuestros ojos en las riquezas espirituales, en las que son eternas, viene un gozo que es verdadero y real. Demostremos entonces nuestra fe
teniendo la certeza de que la misma certeza que tuvieron los héroes de la fe. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 11 puedes empezar a leer cada uno de ellos, y al final en el versículo 26 dice: ellos tuvieron por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta su mirada en el galardón. Ellos tuvieron por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Nuestro deseo de ser sincero, y sinceramente, si es nuestro deseo, como el apóstol Pablo también escribió en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, decir como él un día, nosotras, que no es que ya lo hayamos alcanzado, este deseo, sino que ya, dice el versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Cuál es ese deseo? Cumplir con el propósito por el cual Jesús, Dios, me tiene aquí en la tierra, y resucitar con Él un día. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, otra vez lo repite, pero una cosa hago, de las tantas que hacía, ¿no? Él lo tenía bien presente, esta es la que hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás, las victorias, o ya leí la Biblia 2 o 3 veces, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, qué preciosa meta, ¿no? Que sea ese nuestro real deseo. Y si ese no ha sido nuestro real deseo, reconozcámoslo y confesémonos a Dios y pidámosles perdón por esas comparaciones impías. Pero también, al observar las acciones de este joven rico, hay otra cosa que deberíamos alertarnos y hacernos examinar en nuestra vida. Porque aunque el joven rico no era un creyente, los creyentes no solo podemos caer en las comparaciones impías, sino que en segundo lugar también podemos tener un corazón con un contristar insano, ¿A qué nos referimos con un contristar insano? Porque existe el contristar sano. Este es cuando reconocemos sinceramente que somos pecadoras y lo lamentamos tanto, pero el insano consiste en entristecernos porque no queremos dejar cierto pecado. Entonces nos rehusamos a que nos critiquen y menos no queremos que nos hagan sentir mal. ¿Ya? Cuando tenemos esta determinación y miramos la historia del joven rico y miramos que él dice se fue triste porque tenía muchas cosas, muchas posesiones, podemos deducir entonces que no estaba dispuesto a desprenderse de esas posesiones. Y este hecho es lo que evidencia en nuestro corazón cuál es la mayor riqueza que tenemos nosotras. ¿Cuál es el amor por las riquezas que tenemos nosotras? Él tenía el amor a sus riquezas. Y dice muy clarito también el Señor en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando observamos a este joven rico, no creyente, tendemos a pensar que estas cosas a mí no me afecta. ¿Ves que como que hemos mirado a veces la historia del joven rico como a él? Y yo tengo mi historia aparte acá. Pero al reconocer, al no reconocer este joven un pecado, nosotras como hijas de Dios también podemos estar cayendo en esta comparación impía y no entristecernos, como les decía el
segundo punto es estas contriciones insanas, no entristecernos por el pecado oculto que queremos mantener, como el pecado del materialismo. Ananías y Zafira son un ejemplo de esto. ¿Recuerdan la historia de ellos? Ellos miraron, ¿se acuerdan la historia de este matrimonio? Ellos miraron a otros que se desprendían de bienes. Entonces, bueno, el orgullo, el materialismo y el aparentar hipócritamente que ellos también podían ser desprendidos, les hizo llevar a esta mentira y no reconocer en su corazón que había una gran avaricia. Ellos mintieron. ¿Cuál fue la disciplina? ¿Recuerdan? Ellos experimentaron la muerte ya en ese momento. ¿Por qué? Por tentar al Espíritu Santo. Es decir, tenemos que preguntarnos nosotras, ¿hasta dónde puedo llegar con mi amor al materialismo sin que nadie se entere? El amor a las cosas materiales imposibilita en mi vida el desarrollo espiritual sano. Entonces, ¿cómo podemos seguir examinándonos y advertir en nuestros corazones que estoy teniendo un amor oculto por lo material? Examinámonos. Número 1, me entristezco, o dicho de otra forma, ¿me afecta cuando debo ser generosa en mis ofrendas? Como le pasó a este joven rico, ya que él tenía tanto afecto por lo que, entre comillas, decía él que era suyo. ¿Nos entristecemos cuando tenemos que ofrendar? Número 2, cuando buscamos tener más recursos materiales, bueno, entonces voy a dejar de lado ciertas cositas que son las espirituales, que no me produce tanto, y voy a buscar más horas en el trabajo, más turnos. Entonces, bueno, mi rol de madre, mi rol de esposa, mi rol de hija de Dios, asistente a una congregación, bueno, pero me enojaré si alguien me dice algo y me voy a entristecer si alguien me regaña porque estoy tomando esa decisión. Nadie debería juzgar eso. Examinamos. Por último, cuando veo la necesidad en otros y no hago nada por eso, porque esto significa que, bueno, en mi humana visión perdería mis recursos, disfrutar de mis recursos y de mis deleites temporales. Ya no voy a poder pasar por mi cafecito en la mañana, ahí al Starbucks o lo que sea, ¿no? A los diferentes cafés. No digo que está mal, si lo puedes hacer, ¿no? Pero a veces tenemos esta tendencia, ¿no? No voy a dar porque no voy a poder seguir disfrutando de mis deleites temporales. Y siento una gran pérdida y justifico mi indolencia concluyendo, hay otros que tienen más, ellos deberían dar. Bueno, voy a leer un par de versículos, hermanas, para todas estas ideas que a veces se nos ponen en la mente, ¿no? Santiago 2, 16 al 17 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y saciaos, y no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le sirve que le hayas dicho, id en paz? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Que Dios es tan dador, ¿no? Él es dador. Proverbios 3, 27 al 28 dice, no te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo la misma idea, anda y vuelve. Y mañana te daré cuando tienes hoy que darle. Me encanta la frase de Jim Elliot. ¿Se acuerdan su frase muy conocida? Él dijo, nadie es tonto que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Te fijaste en eso? Me encantó. Nadie es tonto
quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Entonces, ¿están listas para el último? El último concepto para analizar en esta noche es una codicia impeditiva. Una codicia impeditiva. ¿A qué nos referimos ahora con esta codicia impeditiva? Bueno, tiene que ver con algo que impide, algo que estorba, algo que obstruye toda posibilidad de ser una mujer que ama a Dios y que quiere ser una buena hija de Dios. La codicia siempre es un impedimento, una obstrucción, paradójicamente para la riqueza verdadera. ¿Sí? Otra vez, la codicia siempre va a impedir, va a obstruir tu riqueza verdadera, que es la riqueza espiritual. Así que en el caso del joven rico, a él, imagínate, le impidió la vida eterna. Su amor por lo material le impedía ver que había riquezas mucho más importantes. Su orgullo le había impedido ver cuán pecador él era. Él había argumentado que había guardado todos los mandamientos. Y Cristo a propósito le lee una cierta... Sí lo leyeron ese capítulo, ¿no? Y fuiste al texto, ¿no? Le dice que repartiera después todos los bienes porque él no le quiso mostrar así cuáles son las leyes de que no cumpliste. Reparte todos los bienes. Dalo a los pobres. Y entonces a él le mostró cuál era su real culpabilidad, ¿no? Infringir los mandamientos de Dios. Primeramente, él no amaba a Dios con todo su corazón, por sobre todas las cosas, como es el primero, y él no amaba a su prójimo. Si él hubiese venido reconociendo que era un pecador, Cristo tal vez no le habría pedido que repartiera los bienes. ¿Sí? Tal vez. El Señor no le pidió a José de Arimatea, que también era rico, que él lo hiciera. Tampoco, hace poquito pasamos por la historia de Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo? Me encantó. Me encanta Zaqueo. Tan lindo. Tampoco le pidió a Zaqueo que diera todo. Zaqueo mismo, él, porque creyó primeramente, él fue sincero, él fue y se autoevaluó y consideró y dice, no, yo tengo que repartir mis bienes, yo he robado, así que le doy el doble. Y el Espíritu Santo obrando en su vida, ¿no? Miren el texto, me encanta. Lucas 19, 8 al 9. Lucas 19, 8 al 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y es súper interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el Señor respecto a esta acción? Le dijo a Zaqueo, no. ¿Tú tienes que dar todos tus bienes? ¿Se lo dijo así? No, él lo miró y lo resaltó, lo exaltó, en el sentido que él hizo esa acción generosa porque ya era un hijo de Dios. El Señor le dijo, mira, la salvación vino a este hogar, ya. Esa es una evidencia de que la salvación vino a este hogar. El compartir sus bienes no lo hizo salvo a Zaqueo. Eso fue el resultado de su verdadera fe. Zaqueo dejó de confiar en las riquezas y amar las riquezas porque él había llenado su todo con el todo, que era Cristo. Y esto lo llevó a él a compartir sin egoísmo de su todo. Cristo le mostró al joven rico su insuficiencia y él no podía ser salvo. Él comenzó a menospreciar lo temporal y Zaqueo, a diferencia, él comenzó a despreciar lo temporal y a invertir en lo eterno. Entonces, cuando tenemos estos valores por el cielo, si nosotras pensamos y decimos, bueno, este es mi valor, hacer riquezas en el cielo,
en nuestro corazón no hay comparaciones impías, miramos a los demás y decimos, Señor, ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo quieres que yo sea, que tú me uses y yo entregar de tanto que tú me has dado, ¿no? Bueno, eso es realmente tener un gozo. Ahí vamos a tener, en lugar de tristeza, mucho gozo. Cuando Cristo llena nuestras vidas, estoy terminando, todo lo demás queda en segundo plano. Efímero, no tiene valor. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y aquí empieza a dar una lista. Y dice, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas. Ahí vamos a hablar un poquito la próxima semana. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y revestidos, versículo 10, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, ni libre, ni siervo, y podríamos decir no hay rico ni pobre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Y podríamos preguntarnos y concluir y hacernos esta pregunta. ¿Es Cristo mi todo? ¿Es Cristo mi todo? Él llena mi vaso y no hay nada que pueda comparar con nada. Él llena la medida de todas mis necesidades y más. ¿Lo es? Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, oh tú que eres el creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que tú nos has dado, la salvación. Justo estamos en un mes donde empezamos a recordar y a meditar con más intención, porque esto es algo que deberíamos hacer todo el tiempo, las acciones de gracias, todas las maneras en que tú nos has bendecido, dándonos salvación, dándonos una familia, oportunidades de aprender, oportunidades en todo lugar, trabajo. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a tener un corazón centrado en ti, a no hacer comparaciones impías con este mundo, con esta cultura, las redes sociales que nos pueden invadir. Ayúdanos a centrarnos en la lectura de la palabra de Dios, en libros que estén llenos de ti para poder tener nuestros valores puestos en lo alto. Ayúdanos a tener un contristar verdadero, no un contristar insano. No queremos estar tristes al momento de dar. Cada uno tiene que dar como propone en su corazón, no con tristeza, dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón dador. No queremos ser codiciosas, esa codicia que impide nuestro crecimiento espiritual. Oh bendito Dios, bendice a nuestro grupo aquí en Macedonia y bendice a las mujeres que escuchan esta lección. Que tu palabra cale profundo y que nos ayude, porque queremos honrarte y darte toda la gloria con todo lo que tú nos das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga.